Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Espero que tengáis un buen día. Hoy va a ser la primera parte de unos vídeos en los cuales vamos a hacer unas integraciones para todo el tema de la facturación electrónica, Verifactu, que va a ser a partir del año que viene, y el Ticket Buy. Para eso vamos a utilizar APIs que ya están en el mercado, en este caso Fiscally, pero bueno, hay un montón de APIs, B2B Router, y tenéis un montón de ellas. ¿Por qué? Porque lo que no merece la pena es complicarse y andar haciendo conexiones directas, porque luego además el software de la propia administración va a ir cambiando y os obliga a estar continuamente actualizando. Entonces lo mejor es utilizar ya las APIs que ya existen, las tenéis de todo tipo y de todos los precios. En este caso vamos a utilizar la de Fiscally. Y la de Fiscally nos va a servir pues para hacer todo el tema del Ticket Buy en las tres provincias, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. El tema de Verifactu, que es exactamente igual que el Ticket Buy, se va a imponer en España a partir del 2025. Todo el tema de facturación va a tener que ir directamente a Hacienda y aparte hay que llevar unos registros de todas las facturas. Y luego la facturación electrónica en España. Nos vamos a centrar en el Ticket Buy, que es lo que actualmente está funcionando, pero el Verifactu va a ser igual. Y vamos a hacer una integración en FilmMaker sin utilizar ningún tipo de plugin. Vamos a utilizar JavaScript y lo que son las APIs de Ticket Buy. La primera herramienta que nos facilita Fiscally es una API que viene a ser como un Swagger más o menos, donde tiene todos los endpoints, digamos, cómo autentificarse, cómo crear el cliente, las operaciones con facturas. Entonces aquí os va a dar, digamos, todos los datos que tenéis que enviar, los endpoints, así como los JSON o los parámetros que tienen que ir. Por ejemplo, en el caso de la autentificación, perdón, se me ha ido. En el caso de la autentificación, pues tenemos aquí el endpoint. Está ahí en la zona de test. Ellos os van a dar el acceso y os van a dar las claves. Esto conviene que cada uno hable con el proveedor, pero más o menos todos suelen funcionar igual, ¿vale? Vais a tener una API. En esta API, pues bueno, en este caso funciona a través de token. Os va a dar el endpoint, el contenido que requiere. Aquí os va a devolver un token y tenemos el API Key y el API Secret. Con esto lo que va a hacer es autentificarse y aquí os devolverá el token. Con este token vamos a poder trabajar. Luego aquí nos encontraremos, pues, por ejemplo, en el tema de las facturas, cómo crear una factura, nos va dando todos los datos, hay que autentificarse, aquí te lo dice, con el JVT que hemos obtenido previamente, y a partir de aquí pues te dicen los campos que son requeridos a través de un JHOST. Bueno, aquí fijaros, no os confundáis, aquí son parámetros, ¿vale? Entonces estos son parámetros que tienen que ir en el endpoint, lo veis aquí arriba, ¿eh? De todas maneras iremos entrando en más detalle. Bueno, os dice por ejemplo el cliente ID que tiene que ir, el invoice ID, la factura, el código, el contenido requerido, por ejemplo. Y si vamos, si vamos abriendo, pues el tipo os va dando las explicaciones. El número que identifica la factura emitida, la serie, este no es obligatorio, pero conviene meter siempre una serie. El insurance, la fecha de hora, la transacción, el texto, que en este caso sería texto descriptivo de la factura, hasta 250 caracteres, y os indica también aquí los caracteres que son válidos. Esta parte es importante. Yo no me complicaría mucho la vida y me iría solo a los textos requeridos, ¿vale? Y luego, por ejemplo, aquí en los ítems, bueno, si pincháis aquí se abre, veis el texto, que son hasta 250 caracteres, la línea factura, aquí estaríamos hablando de línea factura, las cantidades de la factura, el importe, te va explicando, digamos, todo, incluso los impuestos y todo, ¿eh? Entonces, esta es una de las herramientas que tenemos. Y tenemos donde crear factura, tenemos actualizar, obtener facturas, listar, buscar, exportar. Nos dan todas las herramientas aquí que vamos a tener para poder trabajar. Esta es una de las herramientas. Otra de las herramientas que nos facilita es Postman, ¿vale? En este caso es Postman. Otros proveedores utilizan otro tipo de herramientas, pero vamos, en líneas generales todo va a ser muy parecido. Nos facilitan un Postman con ejemplos. Entonces os lo descargáis, hace una importación en el Postman
Y aquí pues podéis crear clientes, lo mismo, hacer un listado de facturas, listados, buscar una factura, exportar. Y aquí os van a venir con ejemplos y además vais a poder ver la respuesta, que es muy importante porque todas las respuestas, digamos, a cuando se hace una API hay que recogerlas. Y la última herramienta que nos facilita es una especie de web donde podemos acceder y vamos a poder ver nuestras facturas, las facturas que han sido enviadas. Es muy sencillina, realmente vamos a ver pocos datos, los clientes, los firmantes, vamos a poder dar de alta a nuevos clientes y sobre todo un listado de las facturas. Entonces, aquí hay una cosa que es muy importante y es el envío de facturas es asíncrono. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando enviemos la factura a la API se lo va a enviar a la administración, pero no va a recibir respuesta del OK. Entonces digamos que va a quedar pendiente. Inmediatamente, es decir, a los pocos segundos o en la siguiente llamada, o puede tardar más, depende cómo esté la administración, recibiremos una respuesta. Si las validaciones han sido correctas y todo está perfecto, y aunque previamente hay unas validaciones aquí, a veces se cuela algo, entonces si las validaciones han sido perfectas, recibiremos un registrado, ¿vale? Con lo que está todo correcto. Y si hemos tenido algún problema, recibiremos un requiere inspección. Y entonces en ese caso, dependiendo de dónde estemos, en qué provincia, tendremos que hacer una cosa u otra. Hay que evitar el requiere inspección porque esto es un follón. Lo mejor es tener muy bien validado todo para que una vez que se envíe quede registrada. En principio no tiene por qué daros algún problema, pero bueno, alguna vez puede surgir algo. Entonces que lo sepáis que son asíncronos, es decir, primero se hace un envío, el envío llega a la administración te va a contestar como pendiente, pero luego va a verificar la factura. Bueno, y ahora os voy a enseñar cómo he hecho la integración dentro de una aplicación FilmMaker que ya está funcionando dentro del ERP. He tenido que hacer algunas modificaciones, por ejemplo, pues el proceso normal, tú tenías tus pedidos, tus albaranes y luego hacías las facturas y esas facturas ya las enviabas. Digamos, esa parte se ha quedado ahora en prefacturas, porque no son facturas hasta que no tienes el número del ticket buy y el código de barras. Una vez que tienes el ticket y el código de barras, digamos, entonces ya son facturas. Entonces he creado un registro de todas las facturas emitidas, que este registro viene de ellos, es decir, no son mis datos, o sea, son los mismos, ¿no? Son los datos que yo envío, pero realmente lo válido es lo que ellos me devuelven, y entonces tiene que coincidir con lo que yo envío. Entonces, con los datos que ellos te devuelven, ya creas un registro de todas las facturas emitidas, que no se puede, el cliente no puede ni modificar ni borrar, tiene acceso a él, a exportar y a todo lo que quiera, pero no se puede modificar, ¿vale? Entonces, digamos, tenemos la zona de prefacturas, que es la que he modificado yo. En este caso, pues iríamos a prefacturas, tenemos las prefacturas ya preparadas y me voy a ir a las últimas porque he hecho bastantes pruebas. Esta, por ejemplo, y entonces una vez que tienes la prefactura donde yo tenía el botón de enviar, aquí, desde aquí enviamos la factura, lo que hay que hacer ahora es enviárselo a la administración, ¿vale? La idea es yo se lo envío a la administración, estos botones de aquí no aparecerán hasta que no haya recibido la respuesta del OK de la administración, de tal forma que no se podrá enviar la prefactura, será factura solo cuando tenga la respuesta de la administración. Vale, ¿cómo he integrado la API? Muy sencillo, le damos al envío de factura, se abre una pantalla y lo primero que hace es una verificación, código de autentificación, eliminación de signos extraños, limpieza de JSON y una validación del NIF. Es muy importante porque el NIF es por donde más errores me ha dado a la hora de que requiere una factura que sea comprobada, ¿vale? Las cosas cambian bastante en el sentido de que ahora trabajamos con líneas de hasta 8 decimales. Es muy importante trabajar con 8 para que luego coincida con la administración, porque luego la administración va a multiplicar, sumar y restar y tiene que coincidir los valores. Entonces siempre a 8 decimales. Y luego lo que es el importe total de la factura ya se trabaja solo a 2.
Yo hago mis verificaciones y dejo aquí para que el cliente ya en última instancia le dé a enviar. Esto lo he dejado dentro del propio navegador, aunque hay muchísimo, digamos, código y mucho navegador web detrás que lo he utilizado como un contenedor de JavaScript, ¿vale? Una vez que le da a enviar, va a enviar la factura. Si todo está correcto, nos va a devolver la administración el número del ticket buy, el código de barras y la ID de la factura electrónica. Y además otros datos que yo les he preparado aquí para que les veáis, que todo esto lo tengo que pasar al registro, ¿vale? Y aquí hay una parte importante de poner registro pendiente, ¿vale? O sea, la primera contestación es pendiente, todavía no me he dado el OK, ¿vale? Con los datos del cliente y todo. Una vez que yo le dé a aceptar, lo he preparado para hacer una segunda llamada. Entonces, en esta segunda llamada ya me contesta y me dice, estado registrado. Esta información ya lo tengo, pero digamos, he hecho una segunda llamada para confirmar que el estado es registrado. Si la administración no tiene ningún atasco, te va a dar la respuesta rápidamente. Si tiene un atasco, pues seguirá estando aquí pendiente. Y los datos obtenidos ya los tenemos aquí como registrados, se han actualizado. Y todo esto se va al listado de las facturas. Es un poquitín la integración, todo hecha con JavaScript, no hace falta ningún plugin y es muy sencillo. Todas las facturas luego, bueno, vamos a ir, mira, por ejemplo, aquí el ticket buy es 0,86, termina en 0,86. Si nos vamos, digamos, a la web que tienen ellos y actualizamos, vemos que aquí la tenemos 0,86, la factura está registrada ya y está todo perfecto. Es decir, dentro de la propia web podemos ver que se ha registrado y que no ha habido ningún problema. Esto es un poco la integración. Luego lo que he hecho es, digamos, todos los datos se van al panel de usuario y ahora os voy a explicar un poco cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Para hacer toda la integración de la API vamos a utilizar lo siguiente, lo que es la API del proveedor, que eso cada uno que utilice la que crea conveniente. Vamos a utilizar JavaScript utilizando el navegador web de FileMaker, que lo vamos a utilizar como un contenedor de JavaScript para poder ejecutar código y luego recuperar la información que nos dé. Vamos a utilizar JSON para el envío de datos. El JSON es muy sencillo, o sea, realmente es un formato texto que tiene una estructura y vais a ver que es muy fácil de utilizar. Y luego vamos a utilizar FileMaker. Dentro de FileMaker tenemos dos métodos para comunicarse con JavaScript. Uno para ejecutar JavaScript en el visualizador web, es decir, desde FileMaker vamos a poder decir al visualizador web que ejecute un método que tenemos dentro del JavaScript. Y luego FileMaker Perform Script with Option, que es para ejecutar guiones de FileMaker. Es decir, por un lado, desde FileMaker podemos ejecutar en el navegador o en nuestro JavaScript un método, y por otro lado, con este otro FileMaker Perform, lo que vamos a poder decir es que JavaScript mande a FileMaker ejecutar un guión, ¿vale? Y estos dos métodos además nos permiten traspasar datos de un lado a otro, de FileMaker a JavaScript y de JavaScript a FileMaker, con lo que vamos a tener una integración, por decirlo de una forma, de los dos lenguajes completa. Y luego el JSON para enviar datos. Como he dicho, JSON afirma es un formato texto que tiene una estructura. No vamos a utilizar, digamos, los guiones o los scripts que tiene FileMaker para realizar JSON, porque eso estaría bien si fuesen JSON dinámicos. En este caso queremos unos JSON que son muy específicos, entonces vamos a utilizar por un lado el campo texto, porque vamos a utilizar, vamos a hacer el JavaScript y vamos a pegarlo, o por otro lado vamos a utilizar un campo cálculo, si lo que queremos además es que este JSON sea dinámico, que sea, por ejemplo, en el caso de las facturas, que van a cambiar unas facturas a otras, entonces necesitamos hacer un JSON con los datos diferentes de unas facturas a otras. Y este es el vídeo 1, un poco una introducción, y ya en el siguiente vídeo vamos a empezar con código. Haré una primera estructura de los pasos que vamos a seguir y luego paso por paso vamos a irlo realizando, porque aparte es bastante interesante porque vais a poder ver las aplicaciones que tiene, que son bastantes.